Hola, soy Yalisa Cruz, violonchelista principal de la Orquesta de Cámara de Zapopan y directora de la Orquesta Infantil Do Re Mi Zapopan. Hemos visto o escuchado que las orquestas de nuestro país y del mundo entero festejan el año Beethoven, interpretando en sus conciertos sus maravillosas composiciones. Este 2020 se cumplen 250 años del nacimiento de este gran compositor. Hoy leeré para todos ustedes el primer relato que tuve en mis manos sobre su vida. Que lo disfruten. Profeta apasionado. Muchos críticos han avanzado a la hipótesis de que Beethoven, en sus últimas composiciones, hablaba con Dios. Pero su Dios no era exactamente el Dios cristiano. Beethoven, hijo de la cultura de las ciudades estadoalemanas de Goethe y ciudadano de Viena, tradujo en música lo que Oswald Spengler llamó el alma de Fausto. El desafío de aquel espíritu moderno hacia todo y el conocimiento del todo, que se sumergía en las profundidades de la psique, proyectándose en el espacio, comerciando con el diablo y hasta jugando a ser Dios. Beethoven identificó con impresionante entereza la imagen del hombre moderno. Su música es profética. Sus poderosas batallas presagiaron las luchas espirituales de los siglos XIX y XX, y sus últimas grandes visiones presagiaron también experiencias respecto a las cuales el mundo todavía anda a tientas en la oscuridad. Solo un titán podía conseguir todo esto, pero desgraciadamente Beethoven fue un titán dividido. Dioses y monstruos combatieron por su alma como ejércitos legendarios. Por un lado, una gran fuerza bruta que emergía de las profundidades de su yo primordial, rugía su cólera al mundo, y por la otra su espíritu inocente lleno de infantil dulzura. Una parte de él era brutal, insensible, egoísta, arrogante, tenebrosa. Un amigo lo llamaba oso, su familia lo llamaba dragón. Una parte de él era inocente, tímida, generosa, amorosa, noble. Adoraba a las mujeres y al mismo tiempo las odiaba. Era anticonvencional sin proponérselo, presuntuosamente moralista, extremadamente independiente y arribista. Vivió para el arte, pero lo obsesionó el dinero. Todas las victorias de la voluntad fueron compensadas por la autocompasión. La sabiduría espiritual se opuso a la torva ignorancia. Dividido por esta situación irreconciliable, vivió su vida al límite de la locura, y solo en el arte, a través de un trabajo durísimo, halló orden y paz, mientras que en la vida cotidiana era otra cosa. Bonn, a finales del siglo XVIII, era una ciudad pequeña y agradable de 9.550 habitantes, situada en una verde llanura a orillas del Rin. A lo largo del río existía un floreciente tráfico de barcazas y balsas, arrastradas por poderosos caballos de tiro o por hombres. La ciudad estaba pavimentada con baldosas de lava negra y dominada por un palacio de piedra blanca, residencia del presidente elector de Colonia. Por todas partes había graciosos jardines y poblados rurales escondidos entre bosquecillos de árboles frutales. En los días de fiesta, las campanas de la catedral tocaban a rebato y los paseantes, vestidos con ropas de colores, la llenaban junto a los nobles vestidos con más elegancia, con sedas y adornos de oro. La vida se desarrollaba alrededor de la corte del príncipe elector, que amparaba compañías de teatro y grandes grupos musicales. La familia Beethoven formaba parte de los músicos de la corte, de origen flamenco. La familia se había trasladado a Bonn en 1733 y alcanzó una cierta importancia cuando el abuelo de Beethoven, Ludwig, fue nombrado Kapellmeister. Su padre, Johann, tenor en el coro, fue un hombre de poco talento, pero de gran ambición. Se dice que con los hijos solo fue severo. Su madre, María Magdalena, mujer gentil y dedicada a la casa, fue también una mujer que sufría en silencio, a la que nunca nadie vio reír. Le preguntaron en cierta ocasión, ¿qué es el matrimonio? Al principio, una pequeña alegría, luego una cadena de dolores, contestó. Ludwig, el segundo de los 7 hijos, fue bautizado el 17 de diciembre de 1770. Quizás su nacimiento tuvo lugar el día anterior. 2 hermanos, Karl y Johann,
Nacieron respectivamente 3 años y medio y 6 después. Con un padre austero y aficionado al alcohol y una madre amable pero deprimida, Ludwig no tuvo el amor que hubiera necesitado. Además, creció en una angustiosa pobreza. El padre de Beethoven vislumbró en el talento que el muchacho manifestó precozmente la posibilidad de obtener ganancias. Era un tiempo en que los niños prodigio eran valorados en el mercado musical tanto como su peso en oro, y el cruel Johann empezó a servirse de él. A la tierna edad de 6 años, su único desahogo era el clavicémbalo. A veces el obtuso padre, al volver a casa a medianoche, lo sacaba de la cama y lo obligaba a ejercitarse. En la vida de Beethoven de Alexander Thayer, se narra que los vecinos recordaban a Beethoven como un muchachito lloroso, de pie sobre un pequeño escabel frente a su clavicémbalo. Estos terribles esfuerzos consumieron la juventud de Beethoven, le hicieron triste y solitario, y le inculcaron el concepto de que solo el trabajo encarnizado lo salvaría del fracaso. Pero al mismo tiempo, aquellas largas horas de esfuerzos solitarios que transcurría al piano forjaron un carácter de hierro y le hicieron ver la vida como un acto de heroísmo en el que un hombre debe sufrir para poder llegar. A los 8 años estudiaba viola y violín. A los 11 tomaba lecciones del organista del príncipe lector y empezó a componer. A los 12 completó 3 sonatas para piano. El mismo año se exhibió al clavicémbalo con tal profesionalidad que fue aclamado como un segundo Wolfgang Amadeus Mozart. Aquel mismo año recibió el nombramiento de clavicembalista de la Orquesta de la Corte y a los 14 compuso 3 excelentes cuartetos para piano. A los 16 años, durante un viaje a Viena, improvisó para Mozart de un modo tan brillante que el maestro dijo a sus amigos: en el futuro, este muchacho dará al mundo algo de qué hablar. Malas noticias procedentes de casa acortaron su visita a Viena. Volvió apenas con tiempo suficiente para ver morir a su madre de tuberculosis. Poco después, su padre fue expulsado del coro por su adicción al alcohol. A los 18 años, Beethoven se convirtió en la cabeza de familia, a la que lograba mantener bastante bien con su sueldo de organista y violonchelista de la corte. El consuelo que Beethoven nunca encontró en su casa se lo dieron, sin embargo, los componentes de la rica y culta familia Brüning, quienes, impresionados por su talento, lo animaron, enseñándole cómo vestirse a la moda y cómo comportarse con las mujeres. De los Brüning aprendió además que el dinero hace la vida mucho más agradable. Adquirió la costumbre de cortejar a jóvenes y elegantes señoras y aprendió los modales de los nobles, convirtiéndose en lo que sería durante toda su vida un snob. Lo que sí hizo durante toda su vida fue enamorarse. No ha habido un momento en el que Beethoven no estuviera enamorado, dijo un amigo de juventud, y siempre de manera exagerada. Aunque se inspiraba en el romanticismo que entonces estaba de moda, sus amores de juventud siempre fueron platónicos. Así, el interés de Beethoven se desplazaba con frenesí de Eleonore von Brüning a su joven amiga Johanne de Honrath, pero también una alumna de piano. La atractiva María Anna Wilhelmine von Westerholt atrajo su fantasía amorosa. De los Brüning aprendió además cómo manejar a los aduladores que acompañan el éxito. Cómo mantener a los insectos alejados de las flores, era la frase de Beethoven, y cómo obtener lo que deseaba de los ricos nobles mecenas. En 1792, a los 22 años, sintió que desperdiciaba su talento en una pequeña ciudad como Bonn. Había llenado un baúl con composiciones sin publicar, y según uno de sus profesores, era indiscutiblemente el mejor pianista. Ahora que sus hermanos ya eran mayores y ya no constituían un peso económico, había llegado para él el momento de trasladarse a Viena, el centro de la música europea. La ópera lírica se representaba en París y en Roma. Londres tenía una variada y brillante temporada de conciertos, pero Viena había sido la ciudad en la que habían vivido Haydn y Mozart, los que habían compuesto la música instrumental más grande. Mozart había fallecido el año anterior, pero el ilustre Joseph Haydn todavía estaba vivo y enseñaba en aquella ciudad.
Después de influyentes presiones, Haydn aceptó tomar al joven genio como alumno. En noviembre de 1792, poco antes de su cumpleaños número 22, Beethoven partió hacia Viena para recibir, según las exuberantes palabras de un admirador, el espíritu de Mozart de las manos de Haydn. Beethoven se dispuso a inflamar las orillas del Danubio. Recordando cuánto había aprendido de los Brüning, se compró trajes a la moda, asistió a cursos de baile y encontró una habitación en un barrio de moda. Su talento llamó hasta tal punto la atención del príncipe Karl Lichnowsky, gran entendido en música, que invitó a Beethoven a instalarse en su palacio. La fuerza irresistible de Beethoven como pianista le abrió las puertas de las casas nobles vienesas. Y a las pocas semanas se había esparcido la noticia de la llegada de un nuevo genio de la música. En la entonces corta historia del piano, apenas un siglo, ningún intérprete había tocado nunca con mayor fuerza e imaginación. Un músico que había oído tocar antes a Mozart llamó a Beethoven el maestro de los pianistas. Su habilidad a la hora de improvisar todavía era más sorprendente que su técnica. ¡Ah! ¡No es un hombre!, gritó un rival. ¡Es un demonio! ¡Nos matará! Otro observador dijo: ningún artista ha alcanzado la capacidad de improvisación de Beethoven. Un compositor escribió que en una ocasión la interpretación de Beethoven fue tan conmovedora que a los espectadores se les saltaron las lágrimas. Había algo de maravilloso y sublime en su manera de expresarse, que iba más allá de la belleza y de la originalidad. Además, Beethoven había logrado estremecer a su auditorio. Al final de la improvisación ha estallado en una sonora risotada burlándose del auditorio por las emociones que él mismo le había suscitado. Mientras tanto, los progresos en los estudios de composición de Beethoven sufrieron retrasos debido a que Joseph Haydn, demasiado ocupado escribiendo sus obras maestras, dedicaba poco tiempo a la enseñanza del contrapunto. Durante 6 meses Beethoven esperó diplomáticamente, aunque no había encontrado todas aquellas excelencias que esperaba. Las relaciones entre el maestro y el alumno se enfriaron y se rompieron irremediablemente. Inseguro todavía en los aspectos más particulares del contrapunto y muy consciente de que el gran edificio de la creación se debe empezar a construir desde abajo, Beethoven buscó otros maestros. Estudió contrapunto con Johann Schenk y luego con Johann Georg Albrechtsberger, que contribuyó a cambiar su estilo radicalmente. A medida que perfeccionaba su estilo en el contrapunto, su estilo se hacía más complicado y consistente. Empezaron a hablar más voces al unísono, se cruzaron más líneas de sonido y se formaron más centros de energía y de significados. Al propio tiempo, la escritura de las distintas partes se hacía más clara y pulida, y las voces instrumentales ganaban en claridad y en flujo musical. Pero Beethoven pronto se cansó de crear solo esqueletos musicales, según el contrapunto clásico. Su imaginación chocó contra las normas restrictivas, buscando en cambio formas más amplias. Dijo en cierta ocasión: la música es la manifestación más elevada de la ciencia y de la filosofía, el néctar que da la inspiración para nuevos procesos creadores. Yo soy el Baco que horada el tónel del vino vigoroso para la humanidad y la emborracha espiritualmente. Sin embargo, en 1795, Beethoven todavía no había embriagado al género humano. Comparado con Mozart, desarrolló su talento musical con mayor lentitud. Pero exceptuando a Haydn, escribió en el transcurso de 20 años la mejor música de Viena, sobre todo para piano. Los tríos Ópera 1 fueron muy bien acogidos, como lo fueron también sus 2 primeros conciertos para piano y su primer grupo de sonatas para piano. Compuso además algunas prometedoras sonatas para violonchelo y 5 excelentes tríos para cuerda. Sus composiciones poseían vigor, excitación, fantasía, un sonido lleno y fuerte, y aunque hicieron temblar algunas lámparas, hasta entonces no habían influido de manera significativa en el estilo clásico vienés. «Ánimo», se decía Beethoven en su diario, «tienes 25 años y este año será determinante para tu formación.
Nada debe quedar incompleto. Esta determinación no le proporcionó una gratificación inmediata, pero lo llevó al éxito. Contrariamente a la tradición, Beethoven no vivió en una pobre y fría buhardilla, sino que gozó de prosperidad, cosa extraña en un músico. Tenía sirvientes y durante un cierto periodo de tiempo pudo permitirse también un caballo, aunque raramente lo montaba. Estaba demasiado ocupado en impartir lecciones, dirigir orquestas, pelearse con sus editores, asistir a los ensayos, mantener una abundante correspondencia, leer textos de filosofía o de religiones orientales, estar en contacto con un amplio grupo de amigos, ir a la casa de mujeres y enfrentarse continuamente con sus mecenas. De 1796 a 1812, los años de mayor producción, Beethoven recibía la asignación de un restringido círculo de poderosos nobles amantes de la música. Uno de ellos era el archiduque Rodolfo, miembro de la familia imperial, que también poseía dotes para la música. Otros miembros del grupo eran el príncipe Ferdinand Kinsky, el príncipe Franz Joseph von Lobkowicz, el conde Andreas Kirilovich Razumovsky y el príncipe Karl Lichnowsky, que fue el primero que hospedó al maestro en Viena. Sus encargos eran frecuentes, así como los conciertos públicos. En 1798, con la tentación de salir de la tradición clásica, escribió una sonata para piano, La Patética, en la que doblegó las reglas y disolvió la calma formal a favor de una estimulante expresividad personal. Un año después, siguió su primera sinfonía. Aunque había alarmado a algunos críticos con sus ideas, él las seguía igualmente. En su trabajo había un monstruoso potencial latente que, sin embargo, él nunca educó. No era un Hércules encadenado, pero el destino todavía no le había revelado sus heroicos trabajos. En 1800, Beethoven descubrió que tenía problemas de oído, el sentido más importante para un músico. Se han avanzado todo tipo de hipótesis sobre las causas de la sordera de Beethoven. Algunos culpan a la sífilis, otros a su costumbre de sumergir la cabeza en una palangana llena de agua fría para mantenerse despierto cuando trabajaba por la noche. La teoría más verosímil es la que se deduce del siguiente episodio. Un día del caluroso verano de 1796, cuando volvió a casa, acalorado, tras haber dado un largo paseo, se quitó la ropa y se refrescó delante de una ventana abierta. Se enfrió y ello le llevó a contraer alguna enfermedad, quizá el tifus, que provocó la gradual degeneración del nervio acústico. Antes de que el mal lo atacara, el oído de Beethoven era extraordinariamente agudo y delicado. Pocos años después había sufrido unos daños irreparables. Al principio le resultaba dificultoso oír los tonos altos. Luego los sonidos intensos le resultaban intolerables. En 1801 oía zumbidos y tenía dolores y le costaba esfuerzo oír la música en el teatro. Al poco tiempo solamente podía oír a las personas si gritaban. Los médicos no fueron de gran ayuda. Dedujeron que los problemas estaban en el intestino y que no había nada que pudiera hacerse. Beethoven se sintió menguado, disminuido. Le avergonzaba su sordera. «Te ruego», le dijo a un buen amigo, «que mantengas mi sordera en el mayor secreto y que no se lo confíes a nadie por nada del mundo». Su habilidad como pianista se resintió tanto a causa de esta situación que vivió siempre con la pesadilla de que también podía perder su facultad de componer. En otoño de 1802, próximo al suicidio, en una agradable población llamada Heiligenstadt, escribió un desconsolado documento que desde entonces se hizo famoso como el Testamento de Heiligenstadt. Iba dirigido, aunque probablemente nunca lo envió, a sus dos hermanos Karl y Johann. Este es un fragmento del mismo. ¡Ay! Hombres que me consideráis litigante, quisquilloso o misántropo, ¡qué mal me habéis juzgado! Ignoráis la razón secreta. Obligado a aceptar la perspectiva de una enfermedad permanente, he tenido que excluirme de la vida y vivir en soledad. Para mí no pueden haber relaciones sociales o humanas, conversaciones y confidencias recíprocas. Debo vivir como un exiliado.
Cuando estoy en compañía me asalta una gran ansiedad por el temor de revelar mi condición. ¡Qué humillación! Cuando alguien que está a mi lado puede oír una flauta lejana, mientras yo no logro oír nada. Estas experiencias me han llevado casi a la desesperación y he llegado al punto de acabar con mi vida. Solo mi arte me retiene, puesto que me parece imposible dejar este mundo antes de haber compuesto y producido todo lo que siento que tengo que realizar. Me encamino hacia la muerte sereno. ¿No me liberará quizá de infinitos sufrimientos? En 1814, incapaz de comprender y dosificar la intensidad de sus ejecuciones, Beethoven se vio obligado a abandonar su carrera de pianista. También dirigirle era casi imposible. En más de una ocasión, incapaz de oír los instrumentos, indicó pianísimo, doblándose como siempre hacia hasta el punto de desaparecer por completo detrás del atril, mientras la orquesta llegaba al pasaje siguiente, fortísimo. Entonces se levantaba y gesticulando con vehemencia pedía un crescendo, mientras la orquesta se iba sumergiendo en un susurro. Estos incidentes llevaron a Beethoven a una profunda desesperación. En 1818, su oído se había reducido tanto que los amigos solo se podían comunicar con él escribiendo en los célebres cuadernos de conversación. ¿Podía un hombre escribir música cuando no podía oír lo que había escrito? El problema era inaudito, terrible, demasiado orgulloso para aceptar consuelo. Beethoven afrontó solo el terrible aislamiento que le imponía el silencio que le rodeaba como los muros de una prisión. Encerrado en sí mismo, se enfrentó a su enfermedad con una explosión interior de creatividad que abrió su alma y dejó paso a energías y visiones interiores. Su frenesí imaginativo se intensificó y se centró. Pasó todo su tiempo componiendo, donde estuviera, fuera lo que fuese que estuviera haciendo. Las ideas musicales le atravesaban la mente como torbellinos. En medio de una conversación sus ojos brillaban, se levantaba y se ponía a escribir. Se detenía en medio de la calle, mientras la atravesaba, y miraba fijamente el aire como si un pájaro hubiera pasado trinando junto a su cabeza. En el campo caminaba dando grandes pasos, gritando y agitando los brazos, tambaleante, emitiendo unos sonidos que para él era cantar, pero que para los demás eran horrendos aullidos. Cierto día, sus rugidos asustaron a un rebaño de bueyes que huyeron colina abajo. Con increíble esfuerzo, el campesino consiguió devolver los bueyes al camino para volver a encontrar al mismo lunático rugiente, que nuevamente los puso en fuga. En casa, Beethoven a menudo trabajaba sentado ante una mesa, marcando el tiempo con una mano y ambos pies, mientras escribía las notas en una hoja de papel. Una vez, presa de furor creativo, no cenó y se pasó así toda la noche y todo el día siguiente. Al mediodía, un amigo le oyó cantar, aullar y batir los pies detrás de una puerta cerrada, y cuando la puerta se abrió, Beethoven apareció como si hubiera mantenido un combate a muerte con el batallón de los ortodoxos del contrapunto, sus eternos enemigos. Beethoven intentó describir su proceso creativo y una de sus mejores descripciones puede resumirse de una conversación que uno de sus amigos ha transcrito. Debo liberar la melodía del fuego del entusiasmo en todas direcciones. La persigo, la capturo una vez más, la veo alzar el vuelo y desaparecer. La vislumbro de nuevo. No puedo separarme de ella. Estoy obligado a multiplicarla y a la larga la conquisto. Otro cita lo siguiente. Interiorizo los pensamientos durante mucho tiempo antes de escribir. Mi memoria es tan fiel que estoy seguro de no olvidar un tema que antes he concebido, aún después de muchos años. Introduzco numerosos cambios, rechazo, vuelvo a intentar hasta que me satisface. El desarrollo, la amplitud, la longitud, la altura y la profundidad antes están en mi cabeza. La idea básica no me abandona nunca. Surge, crece hacia arriba y yo puedo ver y sentir la figura mientras la totalidad toma forma y se funde en una unidad. Todo lo que debo hacer después es transcribir. Ignoro de dónde proceden mis ideas. Aparecen de improviso directa e indirectamente. Apenas logro cogerlas entre las manos. En el bosque,
en el silencio de la noche, al surgir el sol. Las despiertan los estados de ánimo y transformadas en tonos y sonidos se enfurecen y zumban hasta que para mí adquieren la forma de notas. Parecía casi automático, pero no lo era. Beethoven fue el artesano más atrevido. Aunque las ideas lo atacaban en enjambres, cuando llegaba el momento de escribirlas, las analizaba y las repasaba con una ira pertinaz. Sus cuadernos estaban llenos de interminables revisiones. Para su ópera Fidelio, realizó 10 intentos para empezar con un coro único. Probó 18 versiones antes de componer un aria determinada que fuera de su agrado. En el cuarteto para cuerda, en do sostenido menor, escribió 10 versiones del mismo pasaje, rechazando a menudo música espléndida para obtener algo mejor. Agotó las páginas con borrones, a veces hasta agujereándolas. Entre los grandes maestros de la música, muy pocos han trabajado con un esmero tan feroz como el gran Beethoven. No te pierdas la segunda parte de este relato, que lleva por título Un responso heroico. Hasta pronto.